comenzar y ambientar, ¿no?, la clase, quiero citar un artículo, una de esos editoriales que salen en uno de los periódicos locales, en este caso el Diario Libre. Hace unos días atrás publicó uno que desde que lo leí dije, esto puede servir de ilustración o de enseñanza en el asunto del libro de Proverbios. No siempre, repito, uno está de acuerdo con todo lo que escriben nuestros editorialistas, pero en este caso me llamó mucho la atención. Dice así: me pueden tachar de viejo, atrasado y recalcitrante, pero todavía me da trabajo entender cuál fue el daño que me hicieron ciertos castigos en mi niñez y juventud, y que ahora crean traumas y penurias inenarrables, y que además forman parte de tratados internacionales. Dice, el título de la editorial es Modernismos. ¿Qué daño es que dice que causan la disciplina en el hogar? Dice, el cambio cultural es bueno y la protección contra los abusos debe ser una constante en toda la humanidad. Pero los de mi edad sobrevivimos todas esas cosas y aquí estamos sin marcas visibles. No puedo entender qué daño emocional o material produce una buena pela cuando el niño sabe que cometió una falta. En mi caso, por ejemplo, acentuaba la convicción de que lo malo se castigaba y que había una autoridad encargada de aplicar el castigo que no dejaba pasar una, aunque en todos los demás aspectos de mi vida era bondadosa y ecuánime. Ahora hay un lío enorme en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos porque un jugador que es papá le dio una pela a su hijo. El jugador que fue suspendido por eso alegó que a él le dieron sus pelas como castigo por falta, así que eso es natural. Me da trabajo entender también el concepto moderno de familia en la que un hijo menor puede divorciarse de sus padres o de que un padre lo pueden meter preso por castigar a sus hijos. No somos perros de Pavlov. La disciplina y el sentido del bien y del mal nos enseñan regalando caramelos. Se aprenden en la dura lucha que forma el carácter. Estos modernismos nos van a hundir. Y la verdad que cuando lo leí dije, qué apropiado, qué apropiado. Estoy aplaudiendo, ¿qué están? Oh. La verdad es que es extraño que a veces escriban cosas con las que uno pueda decir, por fin alguien dijo algo que vale la pena y que está conforme a los principios de Dios. Todo tiende hoy en día a ser lo negativo, ¿no? Y resaltamos cuando algo como esto pues se expresa en nuestros periódicos y como él dice, me da trabajo entender, me da trabajo entender. ¿Cómo vemos que todo está inclinándose al mal y lo que hay es una espiral descendente, pero insisten en los experimentos para hacer las cosas de una forma novedosa? Ni modo. Pero traigo esto no porque hoy vaya a tratar el tema de la disciplina en el hogar, porque si Dios lo permite, y muy probablemente sea la próxima clase, pero porque voy a tratar el tema de la relación entre los padres y los hijos, y para que veamos cómo hoy se ve como algo raro el que alguien opine de esta forma, porque los expertos piensan de otra manera. Y lo introduzco para que veamos una vez más la decisión que tenemos que tomar entre escuchar las voces modernas o seguir la voz de la sabiduría contenida en la palabra de Dios. Nuestro llamado es a ser sabios, y a ser sabios como Dios nos ha llamado a hacerlo según su palabra. Y para eso, una vez más, embarquémonos en este mar de sabiduría que tiene Proverbios, para nosotros aprender a vivir. ¿Cómo vivir? Los que ya estamos un poco más avanzaditos podemos aprender, y los que no también podemos aprender, todos para vivir sabiamente. Y hay varios principios que encontramos en el libro de Proverbios con respecto a la relación entre los padres y los hijos. Y el primer principio que quiero que veamos es que Dios otorga dignidad y autoridad tanto al padre como a la madre. Dios otorga dignidad y autoridad tanto al padre como a la madre. Proverbios capítulo 1 es un ejemplo que ya hemos citado en las clases anteriores. Dice Proverbios 1, en los versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Obviamente, una de las cosas que observamos es que el modelo normal, natural de crianza es un hogar donde están padre y madre. Sabemos que hay algunos que están criando siendo solteros por diversas razones que la vida les haya llevado a esto. Pero sea cual sea la razón por la que tú tengas que criar solo a tus hijos, no elimina la realidad que Dios ha puesto como la norma, que es que los hijos sean criados por un padre y madre en un hogar, por esposos, dos creyentes casados pueden criar a la manera de Dios porque tienen el Espíritu Santo, tienen a Cristo en el centro del hogar y tienen la palabra para hacer las cosas como Él nos manda. Y ese es el modelo natural que Dios plantea y por eso encontramos versículos como este. Pero hoy en día también podemos ver cómo en hogares a veces se le otorga más autoridad a uno de los dos, de los dos cónyuges, o al papá o a la mamá. Y el punto es, los dos tienen la misma autoridad. Aquí dice, no oigas la instrucción de un padre para menospreciar o despreciar la instrucción de la mamá. Porque a veces uno tristemente ve que la mamá le dice algo a un hijo, le dice algo al hijo, le dice algo al hijo. Fulano, dile algo a tu hijo para que obedezca. Entonces el papá lo dice una vez y el hijo obedece. ¿Y por qué? Ahí hay algo que no está bien. Se supone que a los dos tiene que seguir. Tiene que oír la voz de los dos. No puede respetar a uno y menospreciar la voz de otro. Es un trabajo en equipo. En nuestro hogar sucedió el otro día que había una disciplina que había que aplicarle a uno de nuestros hijos. Se puede imaginarse ya a quién. Y en un momento dado yo le hice la pregunta, pero ya era un contexto donde no estábamos aplicando la disciplina en ese momento. ¿Cuál de los dos tú que prefieres que te dé la pela? ¿Papi o mami? Y entonces él expresó su preferencia. Parece porque no utiliza la misma fuerza. Pero independientemente de esto, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es que ambos podamos aplicar la disciplina, para que ambos seamos respetados. Es cierto que muchas veces la esposa puede esperar que el esposo llegue para tratar con ciertos asuntos. O si el esposo está presente, sea él quien administre la disciplina. Pero también hay lugar para que en situaciones cuando es la esposa la que ha sido ofendida, la que ha sido desobedecida, ella misma administra la disciplina, para que los hijos vean a ambos aplicando la disciplina y cómo ellos son de mutuo acuerdo en esto, porque la verdad es que los hijos tienen que respetarlos a los dos, No puede menospreciar la voz, la directriz de uno. Y puede ser que uno tenga una voz más gruesa que el otro, pero eso no es lo que debe hacer la diferencia. Lo que está es la autoridad de Dios. Dice Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y como plantea que la necedad es una de las cosas que puede llevar a uno de los hijos a menospreciar a uno de los dos. Dios ha establecido que son los dos, pero la necedad puede llevar a prestar atención a uno y no al otro. El hombre necio menosprecia a su madre. Ahora, en el fondo, lo que está diciendo es que el hijo necio va a menospreciar a sus padres en sentido general. No por eso, no es que él es sabio con uno y necio con otro. Él es necio en sentido general. El todo hijo sabio debe respetar a ambos. Pero el hijo sabio alegra al padre viene a tener relación con la segunda frase, el hombre necio menosprecia a su madre. El sabio alegra a sus padres, si lo podemos aplicar en sentido general. El necio menosprecia a sus padres en sentido general igualmente. El punto es que los hijos deben escuchar y obedecer las directrices de sus padres, de ambos, papá y mamá. Que la autoridad de la madre no debe ser menospreciada, que las cosas no están bien cuando solo uno de los dos es honrado. Ambos deben ser obedecidos. Ahora, no dejen de observar, hermanos, el tema que los padres están tratando con su hijo y cómo ellos no están tratando con niños pequeñitos. Eso es algo que veamos. Cuando estudiamos en la tercera clase, cuando vimos el punto de las malas compañías, veíamos cuál es el contenido de lo que los padres les dicen a su hijo en el capítulo 1. Dice, cuando los pecadores te quisieren engañar, recuerden, no consientas. ¿Y qué era lo que decía que los pecadores le querían decir?
que vamos allí a desobedecer a nuestros padres, vamos allí a hacer algo de niños. No. Dice, cuando vayamos a matar, a robar. Es hablando de cosas de hijos adultos. Hijos todavía adultos que dependen de sus padres. Y a ese nivel, de ese contenido es que está hablando. Son estos hijos que tienen que respetar a ambos. Si todavía tú vives en el techo de tus padres, todavía tú debes obediencia a tus padres. Obviamente, un padre que sabe que ya tiene hijos hombres viviendo en su casa, va a tener una relación distinta si tiene un niño de 5 y 7 años. Esperamos eso, ¿no? Pero eso no quita el tipo de respeto que tiene que haber de hijos hacia los padres. Dice un autor, cuando no estén contigo, hablando a los hijos, cuando ellos no estén contigo, tus padres, habla de ellos de tal manera que todos concluyan que los tienes en alta estima. El punto es, no solo cuando tú estés en presencia de tus padres, es también cómo nos comportamos cuando no estamos en presencia de ellos. ¿Qué decimos de ellos? ¿Cómo les tratamos? ¿Qué tú les dices a tus amigos? Repito otra vez, yo sé que los niños y los jovencitos están en otras clases. La mayoría de nosotros somos hijos aquí también, con nuestros padres vivos aquí. Esto tiene que ver con nosotros, en cómo nosotros tratamos a nuestros padres. Y aquellos que todavía están viviendo bajo el techo de sus padres, el tipo de respeto que deben de tener. Dios espera eso. Dice Proverbios 30:11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Nosotros vivimos en una generación de falta de respeto, donde no se respetan las canas. Sabemos lo que es eso a nuestro alrededor. El diseño de Dios no es la cultura oriental, porque esa era la cosmovisión que ellos tenían. No. Es lo que Dios espera. Dios espera que los hijos respeten a sus padres, a los mayores, en sentido general, pero a sus padres de manera particular. Pero hoy en día vivimos en una generación, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Eso habla mal de la generación. Por eso cuando el pecado penetra de tal manera en la sociedad, y Pablo lo describe, dice que esa es una generación que desobedece a sus padres. Es una marca, una generación que desobedece a sus padres. ¿Y hasta cuándo debe un hijo honrar a sus padres? ¿Hasta cuándo? Dice Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O sea, no importa que ellos hayan envejecido. Puede ser que aún hayan perdido muchas facultades, pero el respeto tiene que estar ahí. No la menosprecies. Y sabemos cuál es la tendencia actual en las sociedades modernas de Occidente, de relegar a los padres, de tenerlos prácticamente abandonados. Eso no está bien. Dios espera otra cosa. De hecho, es el mismo apóstol Pablo hablando en términos de cómo un cristiano debe vivir, cómo los miembros de las iglesias deben vivir. Cuando él escribe epístolas en el Nuevo Testamento, él trata este tema de cómo los hijos creyentes deben considerar a sus padres y recompensar lo que han recibido de ellos. Eso es lo que dice Dios, esa es la opinión que Dios tiene acerca de este tema. Hay un proverbio popular que dice, un padre puede sostener 10 hijos, pero 10 hijos no pueden sostener a un padre. Déjame, ¿cuántos hijos crían a los padres y los mantiene a todos, pero resulta que después 10 hijos no pueden mantener a un papá? Wow. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos. Claro, uno ve la cara que ponen los nietos cuando están con los abuelos cuando están con sus nietos, ¿no? Dice, y la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos, sus padres. Dios diseñó que las cosas fueran así. Y vemos como aún el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, se interesó en el bienestar de su madre en el momento de su muerte. Se preocupó porque ella se mantuviera siendo cuidada. Pues estas son cosas que también deben estar en nuestro corazón. Pero el punto es, ven cómo Dios hace que nosotros debamos prestar atención a nuestros padres, y no importa si es la mamá, si es el papá, ambos deben ser respetados, obedecidos, porque Dios le da autoridad a ambos.
aunque el hombre sea la cabeza del hogar. Y obviamente eso nos muestra que hay dificultades que tiene que confrontar un padre y una madre que son solteros, pero no que sea imposible. Dios capacita, Dios ayuda, y algunos de nosotros venimos precisamente de hogares donde fuimos criados prácticamente con uno de ellos. Es posible. Se puede lograr con la ayuda de Dios. Pues tienes retos, hay dificultades, pero no son insalvables. Un segundo principio. Es imposible realizar la labor paternal sin hablar. Es imposible realizar la labor paternal sin hablar. Si hay algo que Proverbios nos muestra, es que hay que hablar con los hijos. ¿Recuerdan cuando estudiamos la clase número 2? Yo les decía que los pasajes, oye hijo mío, esos son pasajes que nos muestran cómo la sabiduría nos llama a que prestemos atención, porque los padres tienen que hablar con sus hijos. O sea, los padres no están simplemente para dar pelas. El énfasis que hay en Proverbios es que los hijos deben escuchar a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos hablan. O sea, hay 3 cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos: hablar, hablar y hablar. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Proverbios, vez tras vez, presenta a ese papá diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Por qué? Porque gran parte de la labor de los padres es instrucción. Gran parte de la labor de los padres es instrucción. Proverbios 4, versículos 1 al 6, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Nosotros los padres estamos en la labor de colocar la semilla de la palabra de Dios en el alma del corazón de nuestros hijos. Dios usa instrumentos para realizar sus obras, y con los hijos usa a los padres. Y una de las cosas que tenemos que hacer es instruirles primero en la palabra de Dios. Les damos instrucción general, le enseñamos aún a cómo comer. No queremos, ¿verdad?, que aprendan a hacerlo bien y no estén pasando vergüenza. No queremos que estén haciendo cosas horribles comiendo delante de la gente. Usted sabe lo que sería para un hombre no conseguirse a una dama que está pretendiendo porque en la mesa está, ¿verdad? O sea que los padres aún se preocupan por eso, ¿verdad? Pero lo primero es la palabra de Dios que queremos colocar en la mente y el corazón de ellos. Ahora, es interesante cómo el padre tiene que decirle: no te olvides ni te apartes. Y en un momento voy a enfatizar algo más de esto, pero dice: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Nosotros los padres tenemos autoridad de Dios para que los hijos hagan lo que les decimos, pero muchas veces en nuestro hablar vamos a tener que dar argumentos. Tiene que haber razones en nuestras bocas. Tenemos que saber presentar nuestro punto. Y los hijos pueden preguntarnos: ¿y por qué, papi? ¿Por qué, mami? Con respeto. No debe haber desafío en el tono ni en el contenido que los hijos le dan a los padres, de lo que dicen a los padres. Pero pueden preguntar razones de por qué las cosas son así. Aún en las escrituras hay ejemplos. Dice: cuando vuestros hijos les pregunten ¿por qué hacemos esto?, ustedes explíquenles por qué lo hacen. Bueno, en nuestros labios debe haber razones, explicaciones muchas veces. Y una vez más, yo no estoy hablando de que vamos a tener que darle argumentos científicos a nuestros niños de 3 años de por qué hacemos alguna de las cosas. Estamos hablando de que hay hijos de cierta edad que pueden entender cierta argumentación y la explicación de por qué tomamos ciertas medidas. Y puede que no entiendan, pero eso no elimina que nosotros no debamos explicar. Debe haber razones en nuestra boca. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 24, es otro ejemplo de esto. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ven una vez más allí el balance padre-madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello.
Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Miren, un papá aquí dándole técnicas a su hijo ¿de qué? Perdón. De que guarde los mandamientos, sí, de sentido general, pero específicamente ¿de qué? ¿De qué tipo de mujer escoger? Oigan el tema que habla el papá. El papá habla con su hijo, mira, mujeres de este tipo, ten cuidado. Y te van a decir esto. Cuando hablábamos del tema de la mala compañía, los amigos van a venir a hacerte proposiciones pecaminosas, ten cuidado. Pero por el otro lado, el papá también le dice, mira, hay mujeres que no son fáciles. Ten cuidado porque si tú te acercas cerca de su casa, va a salir de la casa ella y te va a decir, mira, mi marido no está aquí. Y no solo que no está aquí, que no viene por ahora. Eso, ¿verdad que suena como raro? Eso está en Proverbios. Ustedes leen Proverbios 7 y esa es la mujer que dice ahí. Y empieza a decir, mira, y ¿sabe qué? Se llevó mucho dinero, parece que él no viene por ahora. Y ese es el hijo entrenando al papá de qué tipo de mujeres que hay afuera. No es del siglo XXI que estaba hablando, ¿verdad que no? Y ahora nosotros sabemos cómo están las cosas, ¿verdad? Entonces, hoy entonces vamos a hablarle menos claro a nuestros hijos que lo que nos está diciendo Proverbios que tenía el papá que hablarle antes. Hermanos, tenemos que hablar claro con nuestros hijos. ¿Quiénes más deben instruir a los hijos? Si no somos nosotros, amados. Porque lo que está pasando, como me contaba una hermana, es que en las universidades están instruyendo a los jóvenes para que estén activamente sexuales o sexualmente activos desde temprano. Le están dando charlas para que se pongan en eso. Y si nosotros no contrarrestamos con la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios, hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema abiertamente con nuestros hijos. Entonces por eso yo decía, parte de la labor de los padres es hablar. Obviamente tenemos que tener consideración. No es que vamos a estar dando un discurso siempre a todos los hijos. Lo digo porque a veces hay papás que se van a un extremo. Tenemos que tener balance, ¿no? Pero los hijos tienen que ser pacientes para escuchar entonces. Y eso me lleva al tercer punto, al tercer principio. Y el principio es imposible ser buenos hijos sin tener un oído para escuchar a los padres. Es imposible ser buenos hijos sin tener un oído para escuchar a los padres. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y fíjense que no es simplemente escuchar, es también recordar. Recordar, dice, y tu corazón, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides, el corazón guarda. No es simplemente escuchar, hay que atesorar las enseñanzas, ¿dónde? En el corazón. Archivarlas de alguna manera para que sean partes de nosotros. Y eso hace una gran diferencia si los hijos están más atentos a lo que los padres les dicen. Hermanos, tengo que repetir otra vez de que no es a niñitos que está hablando aquí. De que no importa. Si tú eres ya un hombre, una mujer, debes escuchar la voz de tus padres. Debe haber algo que relacione la importancia de... Hay algo que relaciona la importancia de lo que tú escuchas con la memoria que tú tienes de lo que tú escuchas. Cuando tú recuerdas algo es porque tú le das importancia, normalmente. ¿Por qué hay veces cosas que nosotros a veces olvidamos? Porque en el momento no le dimos la debida importancia. Pero si lo hubiéramos dado la importancia, y así nos ocurre que Dios nos dice cosas a nosotros y no le damos la importancia que Dios le da. Y terminamos no prestando atención a lo que Dios nos ha dicho. Y así mismo pasa a los hijos. Oyen algo que los padres dicen, pero no le dan en el momento la importancia. Y se les olvida. Cuando deben retenerlo, deben tratar de recordarlo. Hay relación entre ambas cosas. Los buenos hijos aprenden a respetar las opiniones de sus padres. Y si tú debes sospechar de una opinión, sospecha mejor de la tuya como hijo y no de la de tus padres. Vemos que los padres no están dando simplemente sugerencias, también colocan leyes y mandamientos por delante de sus hijos.
Son los que ponen reglas también. ¿Y qué hace Dios? Bendecir la obediencia. Bueno, pero es que esa regla que tiene mi papá en su casa, de que a lo mejor yo llegue a tal hora a mi casa, bueno, o tú puedes orar a que Dios le enseñe, le muestre, a cambio de opinión, le ablande el corazón, pero mientras tanto el camino de la obediencia, de la bendición es el de la obediencia. Y si no aprendes obediencia ahora, no vas a ser obediente con Dios, o no serás obediente con tus superiores, con tus empleadores, con los pastores, etcétera, etcétera. No lo serás. Y Dios bendice la obediencia. Y el pasaje habla de la largura de vida que Dios da, lo mismo que leemos en el 5º mandamiento, ¿recuerdan? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Sabemos obviamente que está dando aquí el principio de lo que normalmente ocurre. Hay personas que pueden morir jóvenes, siendo piadosos e hijos obedientes. Pero hay mucho en que lo que un hijo hace obedeciendo a sus padres, hace para preservar la vida, la salud aún de muchos de sus hijos. Proverbios 6, versículos 20 y 21. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Qué ustedes creen que está diciendo allí? Átalos siempre en tu corazón. ¿Cómo ustedes hacen eso? ¿Qué es eso? Memorizando. Bueno, memorizar es una manera. Pero yo creo que uno está diciendo allí, mira, dale importancia, fíjalo en tu mente, en tu corazón, para que lo hagas. Y luego dice, enlázalos a tu cuello. El padre le dice qué es lo que él quiere que haga con la enseñanza. En otras palabras dice, mira, yo quiero que lo que yo te he dicho a ti ande como un adorno contigo. Que lo tengas siempre presente. Que sea notorio que tú haces caso de lo que está diciendo el papá. Mira, está amarrado de tu corazón, no lo dejes suelto. Amárralo del corazón, átalo del corazón, enlázalo a tu cuello. ¿Y cómo se enlaza el cuello? Es para que quede amarrado contigo. No lo dejes suelto. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Recibe el consejo, recibe. No simplemente lo oye, oh, ok, para complacerlo, ok, gracias. No, recibe el consejo, lo sopesa, le da mente. El burlador no escucha las reprensiones. Es un burlador, es un necio. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Menosprecia el consejo del padre. ¿Ese quién es? Necio. El burlador no escucha, el necio menosprecia, mientras que el sabio recibe. ¿Qué ejemplo nos dejó nuestro Señor? Óigame, el Hijo de Dios, ¿qué ejemplo nos dejó? Cómo Él se sometió a sus padres terrenales. Hizo la voluntad del Padre. Muy bien. Y entonces, ¿quién eres tú y quién soy yo para que no hagamos la voluntad de Dios? Y en el caso de los hijos, la voluntad de los padres. Los hijos no tienen que experimentar las maldiciones de la vida para hacerse sabios y cautos, sino que prestando atención a los consejos de sus padres pueden evitarse grandes males. Los hijos deben apreciar tener padres que les instruyan en los caminos de la sabiduría. Principio número 4. El diablo y el mundo están a la casa de hijos que no quieren escuchar a sus padres. El diablo y el mundo están a la casa de hijos que no quieren escuchar a sus padres. O sea, nosotros he enfatizado aquí que no hay una sola voz llamándonos a ser sabios. Vengan, la sabiduría nos llama. Sino que hay otras voces también compitiendo. Bueno, el mundo, el diablo, quieren que les oigamos también. Y ellos tienen sus emisarios. Y cuando hay un hijo que no quiere obedecer a sus padres, eso no se queda en neutro. Ocurren cosas, pasan cosas. Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Cuál es el escenario que está presentando ahí?
escenario. Hay uno prudente y otro con falta de... Eso es lo único que dice allí. El que guarda la ley es hijo prudente, más el glotón avergüenza a su padre. No, eso no es lo que dice. El que es compañero de glotones. ¿Lo ves? O sea, que no solamente que sea glotón, es que es compañero de glotón. O sea, que él tiene amigos que le están diciendo otras cosas. ¿Ven el punto? Él es influenciable por otros. Y nosotros como padres tenemos que estar atentos. Recuerden el tema de las malas compañías que estudiábamos en la 3ª clase. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Se fue. Volvió. Entonces el mundo va a tratar de atrapar sus corazones. Y cuando sus corazones se indisponen a obedecer a sus padres, seguir la voz de sus padres, créanme que eso no se queda en neutro. El diablo va a procurar atrapar sus corazones. Les llevará a escuchar los cantos de sirena que hay en libros, en música, profesores, compañeros, montón de cosas que les va a susurrar a sus oídos lo que ellos deben procurar. Proverbios 28:24. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. ¿Eso pasa o eso no pasa? Sí, pasa, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se llega ahí? Se llega acostumbrando la conciencia a desobedecer las directrices de los padres, lo que muestra que hay deshonra hacia los padres, menosprecio y no se estima a los padres. Llego a poner los deseos y la satisfacción de mis deseos por encima de mis padres. Termino robándole a mis padres para yo satisfacer mis deseos. Ven, es una espiral descendente. Una espiral descendente. ¿A dónde llegamos cuando los hijos no escuchan la voz de sus padres? Es que el fin es interminable. ¿Hasta dónde ellos pueden llegar? Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. ¿No han visto ustedes estas entrevistas cuando a veces hay alguien que anda prófugo? Y van a entrevistar a los familiares y entrevistan a la mamá. Y la mamá, yo no quiero ver a ese hijo mío ni en pintura. Yo he oído esas entrevistas. Porque ya hay una relación que ya los padres ni quieren saber de ese hijo. Lo único que les ha traído es problemas. Dice, eso pasa. Dice que le roban a ellos y los ahuyentan. Dice, ese es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Ustedes se cansan cuando yo se lo digo. Ven que no son temas de niños. Ven ustedes que no son temas de niños, que es precisamente para hablar con nuestros hijos adultos de estas cosas. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Y vamos a entrar en el tema de la alegría, que es uno de los temas que más Proverbios habla. Impresionante. Pero dice, el que frecuenta rameras perderá los bienes familiares. Y trae tristeza, obviamente, en el contexto para los padres. Y Dios dio medidas al pueblo de Israel, que les ayudaran a ellos a evitar que entre ellos se formaran criminales de carrera. Dios le dio instrucciones, como en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 en adelante. Si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, mire, y habiéndole castigado, eso era lo que ellos tenían que hacer. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar a donde viva. Si la lealtad de esos padres estaba primero para con sus hijos y no para con Dios, ¿ustedes creen que ellos iban a hacer eso? Y dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, ellos mismos responsablemente, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Obviamente allí había una teocracia, y esas eran las directrices que había. Si hoy se aplicara esto, la población mundial se reduciría bastante. Pero el punto no es si tenemos que aplicarlo o no, ese no es mi punto. Es si nosotros tenemos el espíritu que Dios tiene en esta ley de cómo los hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Este hijo obviamente tampoco era un niño.
Era un borracho. ¿Ven ustedes el tema? Entonces esto me lleva a lo que les había hablado. Mi principio número 5. La labor de los padres con los hijos será un factor determinante en la alegría o tristeza que los padres experimenten con relación a los hijos. La labor de los padres con los hijos será un factor determinante en la alegría o tristeza que los padres experimenten con relación a los hijos. Este punto y el siguiente, ambos tienen que ver con la alegría o la tristeza. Porque como les decía, Proverbio habla mucho de eso. Lo observarán. Pero aquí en el punto 5 me estoy refiriendo a cómo lo que los padres hacen con los hijos incide en esa alegría y tristeza. En el punto 6 vamos a ver lo que los hijos hacen que incide en la alegría y tristeza de los padres. O sea que aquí me dirijo primero a los padres. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una instrucción en que sustenta. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Va a traer vergüenza. Y tú lo consientes, deja que él haga su voluntad. Cosas que comienzan desde niños y acostumbramos la voluntad a obtener lo que quiere, a conseguir lo que quiere. Así crece y de esa forma, con ese barro ya endurecido, así él luego es en la sociedad. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Lo que tú haces con él, está diciendo Proverbios, va a determinar en gran medida si él será alegría o tristeza para ti. Entonces, uno de los propósitos de la disciplina es producir aquel tipo de actitudes y compromisos en la vida que dan tranquilidad y descanso a los padres. Eso es lo que está diciendo este proverbio. Y hay padres que por eso viven en una zozobra porque desconocen en qué andan sus hijos. Y al mismo tiempo conocen de lo que sus hijos son capaces de hacer. Y por eso es que tienen tanto temor. Y por eso es que no están tranquilos. La disciplina, en cambio, puede cultivar en los hijos aquellas cosas que serán de gran satisfacción y alegría a los padres. Y Dios le da importancia a esto. Ese es el punto de Proverbios. Dios le da importancia a la alegría o la tristeza que los hijos pueden causar en los padres. Por eso se dice que es un asunto de cuándo tú debes decidir llorar por tus hijos. Ahora, cuando son pequeños, que son tu responsabilidad y en la etapa en la que tú puedes desenredar la necedad de sus corazones, o luego, cuando ya no tengas mucho que hacer y hayan salido de tu área de influencia. El ejemplo de Timoteo es alentador. Criado en el hogar de un hombre gentil, y sin embargo la influencia de su madre Eunice y de su abuela Loida le hicieron toda la diferencia. Dice Pablo, 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mientras son niños, el tallo está suave y se puede entrenar. Es interesante que en la agricultura se usa el término entrenar. Para cuando tú tienes una planta, tú entrenas el tallo por donde tú quieres que vaya. Se usa ese término. Y la Biblia lo aplica al entrenamiento de los hijos. Cuando un tallo está suave, lo podemos guiar. Una vez se endurece, no hay más nada que hacer. El tiempo para tratar de guiar, darle determinada dirección es en la juventud. El momento de entrenamiento es ahora. Guía sus ramas en la dirección correcta ahora. Y tenemos que tener metas bíblicas, no simplemente alejar a nuestros hijos de los problemas, que consigan un diploma, que tengan ellos sus hijos y nos den nietos y punto. Nuestra meta no es simplemente que no sean criminales y que no tengan hijos en la calle. La meta ni siquiera es librarles del infierno. La meta es que vivan para la gloria de Dios. La meta es que sirvan y amen a Jesucristo. La meta es que cumplan la vocación con que Dios les ha llamado. Esa es la meta. Entonces estamos cumpliendo esa meta con nuestros hijos. Estamos dirigiéndonos en esa meta, en esa dirección. Dice un autor, Vance Havner, ningún hombre o mujer jamás ha tenido un reto más noble o un privilegio más sublime que criar un hijo para Dios. Y en el momento en que menospreciamos ese privilegio o descuidamos ese ministerio para cualquier otra cosa, viviremos para llorarlo con dolor y pena en el corazón.
Eso es lo que está diciendo Proverbios. El diseño divino es que nosotros digamos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy a ti estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, Dios no dice: mira, ama a Dios de todo tu corazón. Dice: eso mismo, díselo a tus hijos. Eso mismo, díselo a tus hijos. Sexto, los hijos son en gran medida responsables de la alegría o tristeza de los padres. Los hijos son en gran medida responsables de la alegría o tristeza de los padres. Proverbios 10:1, una vez más: el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 17:21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19:13, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Como aún lo que los hijos hablan pueden causar tristeza o alegría. Proverbios 23:24, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Proverbios 27:11, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Es a propósito que yo he leído todos estos proverbios. ¿Ustedes creen que Dios está interesado en que un hijo alegre el corazón de su padre y de su madre? Habla más de esto que de muchos otros temas con respecto a los padres y los hijos. Llama la atención, hermanos, la capacidad que tienen los hijos de traer gozo, alegría o tristeza al corazón de sus padres. Ese es el énfasis, ese es el énfasis. Tú eres capaz de producir gran tristeza o gran alegría, gran tristeza o gran alegría. El punto es, determina ser sabio y traerás gran alegría al corazón de tus padres. Dale importancia a eso, como Dios le da importancia, es el punto. La gente ve a un hijo y saca conclusiones acerca de los padres aún sin conocerles. Iba a ser una anécdota de una persona que nos encontramos en la calle, pero es algo familiar, vino a mi mente ahora. Decido mejor no hacerlo, pero era una ilustración por este orden de cómo personas a veces que no conocen a los padres, cuando ven a los hijos y lo que hacen, quieren conocer a los padres para ver qué es lo que hay ahí detrás. Y aun cuando los hijos se independizan, de todas formas lo que hacen o dejan de hacer puede afectar grandemente a sus padres, grandemente, y ya no hay mucho que hacer. Entonces Dios puso en el corazón de tus padres el amarte, el hacer sacrificios por ti, y ahora tú por ellos no te abstienes de hacer ciertas cosas o no te propones hacer otras que pueden traerle gran alegría a sus corazones. Finalmente, con esto concluyo. El desvío de los hijos no es siempre culpa de los padres. El desvío de los hijos no es siempre culpa de los padres. Un padre puede aplicar fielmente todos los principios de propaternidad contenidos en Proverbios, y eso no es garantía de que tendrá hijos sabios y piadosos. No debemos albergar la teología de los amigos de Job, los cuales pensaban que si él hubiera sido realmente piadoso, esas desgracias que vinieron a su vida no habrían acontecido. Debemos tener cuidado. La Biblia nunca presenta una fórmula por la que un ser humano puede controlar el alma y el corazón de otro ser humano. Si fuera así, ¿cómo deberíamos interpretar Deuteronomio capítulo 18 al 21 que yo les leí anteriormente? ¿Ustedes recuerdan lo que debían hacer los padres cuando tenían un hijo rebelde y contumaz? O que ellos los llevan a las autoridades. Aquí tenemos nosotros un hijo contumaz y rebelde. ¿Qué pasaría con los padres si las cosas que le acontecen de cómo sale un hijo es porque los padres no hicieron su labor?
A los papás, a ustedes que hay que apedrear, pónganse ahí. Pero eso no es lo que pasó. En ese caso, todo el peso de la responsabilidad de la ley que recayó sobre el hijo, rebelde y contumaz. ¿Ven el punto, amados hermanos? Dios es el único Padre perfecto. Y tuvo su primer hijo, fue un hijo rebelde, Adán. Y desobedeció. Y el único hijo perfecto tuvo padres imperfectos, José y María. No hay garantía. Y vemos casos en las Escrituras de algunos que cosecharon resultados por la forma en que criaron a sus hijos. Pero también es posible para un padre sabio engendrar un hijo necio. Lamentablemente hay hijos que no solo nacen necios, sino que permanecen necios por el resto de sus vidas. Y eso puede involucrar pecados en nosotros, no hay duda. Pero también puede ser la sola responsabilidad de esos hijos que no prestaron atención a la crianza. No me voy a meter hasta dónde pueden llegar un hijo de esa naturaleza, pero dice Proverbios que hay hijos que llegan a maldecir a sus padres y cómo Dios lo ve de una manera tan seria. Cristo dijo: honra a tu padre y a tu madre, citando el Antiguo Testamento en Mateo 15:4, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso dijo Cristo en Mateo 15. Cristo, obviamente citando el contexto de la ley en el que vivían en ese momento. Pero cómo Dios habla hasta de cómo un hijo puede llegar a maldecir a sus padres. Que por cierto, maldecir, ¿ustedes saben el significado de dónde viene? De decir mal. De decir mal. Hablamos mal de nuestros padres, a ellos o a sus espaldas, Dios lo ve mal. Conclusión. Es evidente que a Dios le importa mucho lo que los padres hacen con los hijos. ¿Verdad que sí? También es evidente que a Dios le importa mucho lo que los hijos hacen con sus padres. Y yo creo que a la hora de escoger también, jóvenes, la persona que será tu compañera o compañero, no debes obviar el punto de que esa persona será, bajo la bendición de Dios, el padre o la madre de tus hijos. Si la influencia de los padres sobre los hijos es tan importante, bien harás en examinar bien con quién te vas a casar. Porque al casarte no solo estás tomando esposa o esposo, sino también el que será mamá o papá de tus hijos. Y algunos se han dado cuenta de eso cuando ya era demasiado tarde. Y finalmente, al ver todas estas instrucciones que para un padre sabio y lo que hace con sus hijos, yo no pude dejar de pensar en el hecho de que somos hijos de nuestro Padre Celestial. El mejor Padre del mundo. El mejor Padre del mundo. Y sin embargo, nuestra obediencia en ocasiones dista mucho de reflejar el espíritu que la sabiduría nos comparte en el libro de Proverbios. O que Dios nos haga para Él mejores hijos.